Bien, 7:32 de la mañana, le damos la bienvenida al licenciado Héctor Flores, director de Emetra. Licenciado, buenos días, un gusto en saludarlo. Buenos días, Mariano, buenos días, José Eduardo, aquí Buenos días. pues en la mejor disposición de poder atender esta conversación y con los radioescuchas. Muchas Adelante. gracias. Bueno, vamos a hablar de un tema que poco se habla, pero que cada vez tiene mayor importancia, y Emetra lidera la movilidad en el área metropolitana, habiendo entendido que trasciende los límites municipales. ¿Por qué es importante atenderla con un sistema interconectado y no desde la perspectiva de cada municipio por separado? Bueno, la verdad es que este tema de la movilidad ya trascendió la división administrativa, la división política administrativa. Yo me atrevería a decir que ni siquiera estamos hablando ya de que ha trascendido los límites de un municipio para extrapolarse hacia una metrópoli, sino que ya en estos momentos la movilidad deberíamos enfocarla desde una perspectiva nacional. Yo decía el otro día que para poder entender lo crucial que es comprender la situación en la que nos encontramos, si queremos solucionar el problema de la movilidad, hay que verla como un sistema, como un solo sistema, como un todo que debería en sus diferentes partes, en sus diferentes elementos, ser administrado efectivamente como un todo, de manera que el resultado que se logre es armónico. Y para poder ilustrar esto, yo diría que comparémoslo hagamos un símil con una orquesta sinfónica. Una orquesta sinfónica en la que efectivamente hay distintos elementos que forman parte de esa orquesta, pero para que funcione y para que de ahí salga algo que, digamos, sea correcto, que sea la línea adecuada, no solo es contar con los distintos actores que toca cada uno un instrumento, sino hay que contar con una partitura, que es la que todos tienen que ejecutar, pero además hace falta tener un director de orquesta. Y en ese sentido, de lo que yo estoy hablando es que en este momento se necesita. Sí están el rol de los gobiernos locales, que hoy con estos diputados, salvo 25, iluminados, que lo que hicieron fue quitarle más recursos a los gobiernos locales. Hoy, digamos, el tema de la movilidad en lo atinente a la inversión de infraestructura queda más en otro de los músicos de esta orquesta que estoy hablando, que es el organismo ejecutivo, que es el que se va a quedar finalmente con los fondos para poder hacer que esto funcione. Pero digamos, hoy estamos viendo que el sector privado está agarrando un rol protagónico dentro de esta orquesta a la que me estoy refiriendo, porque de hecho los proyectos más insignes en materia de infraestructura están saliendo de Sochi, de la VAS, del Corredor Verde. Es decir, se están haciendo esfuerzos, es otro actor. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército está trabajando hoy en algunos caminos, que justamente ayer participaba en una reunión con ellos, y al final lo que no tenemos es, y eso viene contestando la pregunta que se hace, es, bueno, tenemos muchos actores, cada quien queriendo hacer sus propias acciones, pero en primer lugar no tenemos una partitura, porque debiéramos de partir de un plan nacional de movilidad y debiéramos de disponer también, derivado de ese plan nacional de movilidad, de un plan metropolitano de movilidad, y todos los planes de los gobiernos municipales que administran la movilidad de sus diferentes territorios debieran ser un todo armónico, porque finalmente, les voy a poner un ejemplo de lo que estoy diciendo. Al final, al no disponer de esa partitura que esté perfectamente armonizada para que sea coherente, me refiero a una sola visión a dónde caminemos, por ejemplo, digamos hoy, yo no puedo garantizar el tráfico de un gobierno local como en este caso quisiera para la ciudad de Guatemala, porque digamos los vehículos que me visitan del interior, de fuera de los límites del municipio, hablemos de los municipios vecinos, hoy ya ni siquiera solo son los carros que vienen, por ejemplo, del lado de Occidente, no hablamos solo de lo que viene de Misco, está viniendo una gran cantidad de vehículos que vienen a trabajar acá desde Chimaltenango y Sololá inclusive.
Hoy eso significa que se necesita que la parte nacional, todo lo que es la centroamericana, la ruta centroamericana, tiene que tener un diseño y unas rutas alternas para no, digamos, hacer verter toda la carga vehicular sobre la calzada Roosevelt, que es la única que tenemos, pero eso significaría... A ver, licenciado, perdón, tenemos ya varias preguntas, disculpe, recuérdese que el tiempo es corto, José Eduardo. Sí, mi pregunta es esto, el problema, este problema que no viene de ahora, viene de hace muchos años, está sobrediagnosticado. Hay miles de diagnósticos, miles de planes, miles de nada. Pero ¿quién es el que le corresponde? Ya sabemos que esto solo lo puede hacer un gobierno nacional, no puede ser una obra municipal porque rebasa todo esto. Bueno, de acuerdo. Pero alguien, en todo caso, tiene que poner ese plan maestro. Entiendo yo que ese plan maestro ya está. ¿Se ha platicado seriamente con el gobierno central para entrarle a ese plan maestro? Sí, de hecho, José Eduardo, ahorita, aparte del plan maestro, que es la partitura, me faltaba algo. Tampoco funciona la orquesta sin un director de orquesta, el que dirija todo esto. Porque al final hay que empujar y por eso... digamos, tenemos ya sobre la mesa el plan de KOICA. Recordarán ustedes que los coreanos dejaron una ruta, que ellos lo que dejaron fue un plan maestro para la administración del tráfico de la metrópoli, del departamento de Guatemala. Bueno, pero ese plan maestro, entre otras cosas, menciona, y yo estoy de acuerdo con eso, ese es el director de la orquesta, que es el componente también que falta, es, ellos hablaban de crear la autoridad metropolitana de movilidad y transporte. Ese es un tema muy, muy importante porque ya no estamos hablando de la rectoría que normalmente ha tomado el MISIBI o que debiera tomar, pero digamos, hoy de lo que se trata es de que hay que generar una autoridad en la que participen tanto los gobiernos locales como la estructura del gobierno central para tomar decisiones y hacer priorizaciones de la inversión que se necesita. A nivel de los gobiernos locales nos toca. ¿Cuál es el rol que nos toca a nosotros? A mí lo que me toca es optimizar. Yo no construyo infraestructura, no tengo los recursos para hacerlo, pero lo que a mí me toca es optimizar la circulación dentro de la estructura existente. Entonces, de ahí que nosotros como Municipalidad de Guatemala no estamos de brazos cruzados, sino, claro, hay un montón de pasos que hay que dar y lo primero que he dicho solo es ilustrativo de cómo debiera funcionar, pero digamos nosotros por eso, optimizando lo que se tiene, tenemos que, mira, esto no va a funcionar si seguimos bloqueando intersección, hay un tema de bahías antibloqueo. Esto tampoco va a funcionar si el índice de accidentabilidad sigue en los niveles que está, porque esos son verdaderos taponamientos que nos implican problemas. Entonces me toca ver cómo se implementan medidas de seguridad, estamos ordenando los flujos, por eso hicimos motovías para ordenar los flujos de las motocicletas, que dicho sea de paso, tengo un 25% de reducción de accidentes en los lugares en donde fueron implementadas. Hay 3, vamos por 8, por eso estamos haciendo ya en este momento, aplicando tecnología para poder ver cuántos vehículos ingresan, en qué horario del día. Ahora, ¿qué nos hace pensar? ¿Qué nos hace pensar que esa autoridad va a funcionar? Las últimas autoridades que han creado desde el gobierno, que son la de competencia y además la que se refiere a las carreteras, no funcionan. No funciona, ya hay autoridad. Es el Ministerio de Comunicaciones en todo caso. Y si es la Administración Central la que tiene que construir esas carreteras o concesionarlas, que sería lo más lógico, que sería lo más inteligente, pues lo tiene que hacer y lo tiene que hacer y ya. Pero si las municipalidades no le exigen al gobierno central que adopte esa responsabilidad, no va a pasar. Y todo el mundo está contemporizando con el gobierno central porque nadie quiere pelearse con el gobierno central por asunto de dinero. Entonces, sí, ya hay. Aquí al final, yo al final, y digamos, comparto el fondo de su comentario porque hay un cierto nivel de frustración en este sentido, porque al final lo que necesitamos es una respuesta. Y lo que yo le digo es, se necesita esa autoridad, pero esa autoridad no va a funcionar si no se generan los incentivos correctos. Fíjese usted que en el impuesto de las gasolinas, por ejemplo,
que el impuesto de las gasolinas es un impuesto que está directamente relacionado debiera estar relacionado con la inversión en infraestructura, porque se supone que usted le están cobrando por cada kilómetro o por cada galón de gasolina que pone, pues si usted usa más el vehículo, más contribuye a la rodadura. Estamos hablando que ahorita ese ingreso representa alrededor de 5,000 millones de quetzales. Bueno, y no estoy contando ahorita el impuesto de circulación, porque si uniéramos esos dos ingresos y eso permitiera hacer un fondo que fuera específicamente destinado a esa inversión y que, digamos, todos los que participen de esa autoridad a través de un mecanismo que le tocaría al Congreso, ahí sí, haciendo cosas que de verdad impacten, no medidas populistas, al final eso permitiría decir, bueno, yo como municipio me subo acá en el interés de incidir en la priorización de los proyectos y tener acceso a los recursos estos que se tienen para ir armando toda esta malla, este entramado vial que se necesita para que los que estamos tratando de eficientizar. A mí me preguntan mucho, mire, es que el problema de la movilidad y el tráfico es suyo, señor Héctor Flores. No, señor. Yo lo que tengo que hacer es administrar como gobierno local eficientemente la infraestructura que me den. El problema es que no tengo infraestructura de la necesaria para resolver el problema, José Eduardo. Bueno, viendo al futuro inmediato y mediano plazo, ya se habló de gobernanza, ya se habló de la necesidad, ya sabemos de que la ciudad sigue creciendo, etcétera, etcétera. ¿Qué en lo concreto tiene previsto desde la experiencia de Metra para en el corto y mediano plazo? No podemos hablar de largo después de la decisión de ayer. Sí, en el caso de nosotros estamos trabajando en 4 frentes, son los que hay que resolver, y creo que ahorita toda policía municipal de tránsito del país debiera estar trabajando en eso. Número 1, vamos a seguir con el tema de la adopción de tecnología para hacer más eficiente la gestión. Hoy se necesita administrar con datos, necesitamos que sea la información en tiempo real y necesitamos poder anticiparnos. Para eso hay que tener toda una serie de mediciones. Hemos implementado un centro de control integrado de tránsito y estamos haciendo un sistema en el que se integre la tecnología, que ya tenemos la información que generan las cámaras de pecho. Hoy tenemos vuelos de dron para controlar el tráfico desde el aire. Tenemos cámaras con softwares que nos permiten hacer conteos vehiculares para tomar decisiones. Pero además vamos a trabajar en la reducción de accidentes, porque hacer que usted llegue mejor o su tiempo sea mejor va a requerir que bajemos los accidentes, y para eso tenemos el ordenamiento de flujos. Está el proyecto de las motovías, hay 3, vamos a tener 8 para el 31 de diciembre, que esa es la planificación que tenemos. Tenemos que ordenar los flujos peatonales. He subido en 2 años 33% de los atropellados, y para eso vamos a implementar 511 pasos seguros, de estos pasos peatonales que vamos a poner en distintos lugares de la ciudad. También semáforos complementarios en donde la gente se quiere atravesar, pero ya el tráfico no le permite. Hay que trabajar en el tema de deshacer nudos. Hemos identificado por estos vuelos aéreos que tenemos, hay 100 nudos en la ciudad. Usted no los ve, pero son puntos de fricción que hay que deshacer. En este momento llevamos 25 implementados. Deshacer nudos significa que hay lugares en donde nosotros vemos que hay necesidad de cambiar una vía, que hay necesidad de romper un camellón, de implementar un semáforo, de hacer algún tipo de intervención que no es una intervención mayor, pero digamos... Pero sí ayudaría a deshacer ese nudo. Gracias, licenciado. Lamentablemente se nos acabó el tiempo y tenemos ya a nuestra próxima invitada en la antesala. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a Progreso por facilitarnos esta entrevista.